Estamos en la L, que va a tener esta tribuna un papel trascendental en la ampliación de la Bombonera. En esta tribuna se está haciendo ya un trabajo detrás de estas paredes, que es el sector del pasillo, donde se va a ampliar en más de 20 metros. Desde acá, fíjense que es un pasillo muy angosto para la salida y el ingreso de la gente a la L. Bueno, detrás de estas paredes ya se está trabajando y se va a ampliar todo esto. Con un patio gastronómico va a estar detrás de esto, porque acá hay un sector donde hay lugares para comer, allá también hay lugares para comer, en otro sector, pero en este lugar en particular se va a ampliar. ¿Pero por qué se va a ampliar? Porque en un futuro la idea es que la gente tenga obviamente más espacios para ingresar, para moverse por acá, y detrás de la L es el lugar donde están la proyección, el proyecto de empezar a construir una cuarta bandeja. ¿Dónde la cuarta bandeja? Vamos a caminar por acá para que acá Andy les muestre un poco dónde va a estar esa cuarta bandeja. Recordemos que la tribuna de Boca son todas escamadas. Bueno, allá tenemos bandeja media, tercera bandeja, la cuarta, que sería más o menos a la altura del cartel. Sí, de las luces. Que tiene el LED. De las luces, de ahí, digamos. Claro, de las luces. Efectivamente lo seguís como ese sector donde antiguamente estaban las cabinas arriba para grabar. Bueno, ahora está en la media las cabinas de transmisión y es un lugar donde también se van a hacer esos ascensores para el acceso a la media, tercera y cuarta bandeja, que será parte de la ampliación. Pero ¿cómo se va a sostener esa cuarta bandeja, Tato? Por las columnas que se van a colocar atrás. Son columnas que se colocan atrás. Esos son los cimientos que van a permitir tener una cuarta bandeja. Vamos a poner un número aproximado de entre 75.000 y 80.000 personas. Está muy bien. Eso Tati, puede cerrarse en 75, 78, 79, Sí, 80. Dos consultas. Este proyecto no es ni el famoso esloveno, No. Ni el 360. No. Aquellos denominados, no es ninguno de esos No, dos. y Ok. dentro de un ratito voy a explicar por qué desde Boca confirman que esos proyectos no se pueden hacer. Bien, buenísimo. Ya lo voy a explicar. Pero vamos a arrancar con... La imagen es hermosa, ¿eh? Sí, los que conocen más de fútbol latinoamericano les va a recordar más a la cancha de Melec. Claro. Que tienen esa parte de palcos así. Ahí estamos hablando de 216 palcos nuevos y 2 tribunas nuevas. Pero ya no vamos a meter con eso. Vamos a arrancar con el tren. A ver. ¿Te gusta con el Y tren? el tren Sí. que pasa por, ¿Ese por tren detrás de la famoso? tribuna. Tren que pasa solo Sí, una que vez. es un tren, Exactamente. Subirse. es un tren de carga. Y sí, Es y ese como tren. dice el turco, pasa una vez por día. Una vez por día. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a dividir la historia en dos partes. Primero, que ese tren, la concesión la tiene Ferrosur. Loma Negra. Claro. O sea... O la barriga. Amalita. Exactamente. Familia Fortabat. El clan Fortaba, exactamente. ¿Y entonces? La autorización que está pidiendo Boca es para realizar... Y atención a esto, porque no son columnas, no es para sostener Esto no cambiaría, nada. el tren seguirá pasando. Exactamente. Que es una de las curiosidades mundiales, ¿no? Esta es imagen que recorre el mundo. Esto es siempre. para fabricar, para hacer torres. Sí. Esas torres van a tener escaleras Claro. y ascensores. Bien. Esas escaleras y ascensores Ahí están. te llevarán a la tercera bandeja, y a la tercera bandeja Bien. y a la famosa cuarta bandeja. Muy bien. Sí, a la tercera bandeja, para no se quejar, no se nos quejar mal, ¿no? Está bien, está Que muy es bien. Eugenia Chico. Va muy Sí. bien. Y el tren va a pasar por debajo. ¿Ve? Mirá, Espectacular. sí, sí. Por Esos abajo. puentes por debajo de ahí. Entre O el sea, primer puente y el piso. O sea, para que se entienda, el tren sigue pasando por el mismo lugar. Sí, sí, sí. Lo que va a pasar es que esas torres se van a intentar construir. ¿El tren va a pasar por el medio? Sí, sí, Por, por ahí abajo. ¿por dónde por está? abajo. Por la- Sí, sí, originalmente, por todas esas imágenes Sí, históricas sí, no que hay se de la cambia cancha. eso. Exacto, eso O no sea, se esto, cambia. Tati, es beneficio para el socio de Boca que va a tener tanto por escalera o por ascensor la posibilidad de subir. Sí, exactamente. Lo que quiero explicar con respecto a algo legal de esto es que con respecto a Ferrosur, Sí. el visto bueno ya está. Bien. Pero acá lo que falta es el visto bueno de la CNRT. Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Eso depende de Nación. Exactamente. Mira, Hace 30 y pico de días que Boca no obtiene respuesta de ahí. ah, Y yo creo que quizás alguna que otra información tiene que ver con esto, ¿no? Como para, che, muchachos, a ver si nos autorizan esto. Bueno, entonces, esto es, Tati, la ampliación sobre Iberlucea y el cierre definitivo del estadio. Sí, exactamente. Esto tiene que ver con algo que en su momento hablamos, que es con tirar abajo, Sí. Sí. ¿sí? Tirar abajo toda la parte de palcos construida allá por el año 95.
Los palcos. ¿Para poner qué? Para poner, Plateas. en realidad es una nueva, vendría a ser una remake de lo que sería estos palcos que están ahora. Ahí dice Tati, 2 bandejas de plateas preferenciales, Exactamente. 6 niveles de palcos con terrazas, serían 216 nuevos palquistas, en realidad palcos, no sé cuántos entran en Boca, 6, 7, 8, y una planta baja activa con usos hacia la vereda e ingresos peatonales. Exactamente. ¿Está bien? Eso lo que genera, primero en principal, para que entiendan en términos de números, Sí. hoy en Boca, en la anterior, entran 2.000 personas en esa parte, entre preferencial y palcos. Ahora van a terminar entrando 8.000. Ajá. Descontar los 2.000 que ya estabas, serían 6.000 personas nuevas. Esto que estamos viendo, ¿qué es, Tati? ¿Cómo quedaría ese lugar que hoy tiene los palcos preferenciales? Exactamente. No, en realidad esto lo que tiene que ver es una especie de corte transversal para ok. entender que no se ocupa ningún espacio nuevo de la vereda. Ahí está, Ahí claro. está. Ahí claro. pasan las vías del tren. Sí, exactamente. Correcto. Ahí está, perfecto. Esto sería El render. del lado... No se avanza para afuera. Exacto. Esto es del lado de lo que Ok. estamos hablando de las vías Sí, del tren. claro. Ven que por ahí pasan las vías del tren. O sea, hasta acá ya tenemos 6.000 personas nuevas. O sea, de 57. Hoy en la cancha de Boca, según los papeles oficiales, 57. 57.000 personas. 63. Más 6.000 personas nuevas. 63. Te dije, Tati. 63. Qué bueno sos en matemática. Claro. Galo. Claro. Ya estamos en 63.000 Sí, personas. Bueno, quiero decir algo más con respecto a lo del Valle Iberlucea. Estamos hablando de 216 palcos. El dato que me pasaron es a más o menos aproximado a $200.000 por palco. Boca estaría recaudando pesos más, pesos menos, arriba de $40 millones. $200.000 cada palco. Exactamente. Sí, cuesta eso. Pero O más. anual. Sí. No, lo comprás. Lo comprás, Es una o especie 5 de años, canon, 10 claro, años. exactamente. Por eso Sí. está, Según el no, tiempo. 5 años, 10 años, Claro. no, ahora No, sí. claro. Ahora Lo que sí te está. queda. Sí, Sí. no por año. Bueno, hago un punto y ahora nos metemos con A la ver. cuarta bandeja. Sí. Eso de Iberlucea es lo único que implica el cierre del estadio. Porque tenía que tirar abajo. Exacto. ¿Tiempo estipulado, te dijeron? Me hablaron de un año. Un año. Un año Boca jugando afuera, que puede ser, no me confirmaron lo de La Plata, pero puede ser lo de La Plata, pero también puede ser Vélez, iba a decir Huracán, pero bueno, con todo este lío va a estar un poco complicado. ¿Pero por qué? Y lo último que digo con respecto a eso, Boca necesita un estadio que tenga mucha cantidad de plateas por la cantidad de abonados. Claro, Boca tiene y sí. 20.000 abonados. Sí. ¿Sí? No va a ser fácil, ¿eh? Bueno, entonces, acá que aparece, Tati, una Y cuarta acá bandeja. nos metemos con la historia de la cuarta bandeja que está relacionada con esas torres y la historia del tren y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Se suma un cuarto nivel. Para que nadie se enoje y se entienda algo, esto también es como una especie de reimaginación de un proyecto que en su momento tuvo el querido Pompilio, el presidente de Boca. El que hablamos ayer. Exactamente. En algún momento él ideó, junto con una serie de arquitectos, esta historia. Ahora Boca toma más o menos ese proyecto, pero le da obviamente una modernización diferente. Ese proyecto antes Sí. de que las populares sean plateas. Es- Antes de ese enroque, digamos. Todo esto, en realidad todo esto puede ser, se va a ir haciendo por etapas, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la puerta de Bransen. Termina eso, se tiene que Por inaugurar el etapas Hard Rock para Café, no perder tanto tiempo en la etcétera. localidad, ¿eh? Esto no se necesita. Correcto. Exacto. Que lo último que quede Claro. sea tirar abajo los palcos. Perfecto. Bueno, ¿qué es esta historia de la A ver. famosa cuarta Eso que bandeja? vemos abajo de las luces Sí. es la cuarta bandeja. Claro. Estaríamos hablando de alrededor de 4 filas más de plateas que irían de una punta a la otra. O sea, 360 te lo hace. Estaríamos hablando de 6.000 lugares más. ¿Sí? Sí. Eso es ganancia pura. O sea, tenés Son 66. 6.000 lugares más. La platea más un, 6 más eran. más un prismático. 6, 9. En realidad está puesta de tal manera esa bandeja, porque quiero aclarar Mirá algo. que en River arriba también se ve chiquito, ¿eh? Por favor, te pido. Sí. Quiero explicar algo con Entraba respecto justo. a esta historia de esta bandeja. No se hace sobre columnas nuevas. No. Se hace sobre la estructura Ya que está. de la bombonera. O sea, Ok. obviamente esto fue investigado, etcétera, etcétera, etcétera. Y está en condiciones de llevarse a cabo esto. ¿Sí? Entonces, se va a utilizar no columnas nuevas, Lo porque que ya lo está. aclaro, porque las torres son para las escaleras y los ascensores. Se comunican por un puente y vos llegás a la tercera Y eso bandeja solo de y a ese la lado. cuarta bandeja. Solo del lado que mostraste antes. Esa torre con los ascensores y las escaleras. Solo lado del de lado las de las vías. vías del De tren. las vías. Claro. Exactamente. Claro, de ese lado y después va a haber otro tipo de entradas por otro lado. Ok, ¿no? perfecto. Ahí ganás 6.000 lugares más. Ya estamos en 6-9, Tati. Hay un dato que esto es para tomarlo
porque no sé si se va a hacer por completo. Hay una intención Sí. que es la siguiente. Las dos cabeceras, la norte y la sur, ¿sí? La Sí. norte y la sur, van a ser populares. Bien. Pero hay una chance que la cuarta bandeja se empiecen a sacar plateas. Y uno dirá, ¿de dónde van esos plateístas? Son 6.000. ¿A dónde van? A la cuarta bandeja. ¿Se entiende a lo que voy? Ok. Lo que hoy es tercera bandeja en las cabeceras de Boca es popular. Se van a terminar de ser populares. Hay Ok. una parte de la K que no se pudo hacer todavía popular porque hay que terminar el ciclo de abonos, que todavía no se ¿Y termina. esto qué es? La parte, ¿cómo se cubre Bueno, el esta es la techo? historia de la cubierta del techo. Se proyecta una cubierta completa sobre 4 tribunas. Solo Exactamente. tribunas, no campo de juego. Exacto. Cubrir la totalidad de los espectadores, mejorar el confort climático y potenciar la acústica característica del estadio que ya la conocemos. Esto Sí. sí es lo último, pero Claro. una vez reinaugurado el estadio. ¿Se entiende lo que voy? O sea, se levantó la parte de palcos, se terminó de hacer la cuarta bandeja. Bueno, ya mientras Boca vuelve a jugar, se puede ir construyendo. Claro, porque la como va a historia ser de River, este porque River hace no turco la cuarta bandeja sin mudarse. La quinta. La quinta bandeja. La quinta, Germán. Estamos un paso Tati, esto adelantados. que estamos viendo, así es como quedaría, digamos, lo que estamos viendo es donde estaban los palcos actuales. Exacto. Esos son los nuevos palcos. Y ahí también tenés una cuarta bandeja. Arriba de los palcos preferenciales hay una cuarta bandeja. Exacto. más? Mira, Ahí no. esto es así, esto es así. ¿Por qué se ve distinto? Porque yo te voy a pedir algo medio complicado, Mati, pero ayúdame con esto. Mostrame la imagen de la Bombonera como está ahora para que la gente entienda que los palcos no llegan ni siquiera ahí nomás de lo que sería la segunda bandeja. Y por lo que vi es un túnel único, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ahora te voy a contar con respecto a esa historia, que es el famoso túnel FIFA. Y los bancos de para que suplentes salgan juntos. cambian de lugar, Los ¿no? bancos de suplentes se pasan para el otro lado. Mirá. Y ahora voy a explicar cuántos metros se corre el Vamos verde todos. césped. A ver. Bueno, ¿ven? Claro. Si ustedes ven, Al límite de la segunda bandeja. exactamente. O sea, no es simétrica con respecto a las 3 bandejas. Lo que va a pasar con esta remodelación es que toda esa parte de preferenciales y palcos se pone a la par. Claro. Y por eso se da, entre comillas, el cerramiento Como un del cierre, estadio. claro. Se levanta. En Boca siempre Sube. se sostiene que la acústica que tiene la Bombonera se produce por esa especie de D, digamos, de la Exactamente. línea recta de la Eso se preferencia. va a mantener. Eso se mantiene. Exactamente, Ok. porque el estilo es exactamente el mismo. La diferencia que es mucho más alto, mucho más ancho, entra mucha más cantidad de palcos y va a haber más cantidad de plateas. Datito de color para nosotros. A ver. A ver. La prensa Sí. pasa toda de ese lado Ajá. y Boca Así lo va a estar. elimina tema cabinas.